secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Lo que el viento, el agua y el mal manejo se llevó. Jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a su segunda clase de ciencias, correspondiente a biología. Soy el profesor Juan Carlos Alfonso Vences y es mi turno de continuar trabajando con ustedes el aprendizaje de la biodiversidad. En esta sesión tendremos como propósito identificar la importancia ecológica de la biodiversidad. Y lo haremos a través del tema lo que el viento, el agua y el mal manejo se llevó. Ahora bien, en el programa anterior aprendieron que la biodiversidad se refiere a la variedad de formas de vida y que México es un país mega diverso gracias a sus grandes y complejos sistemas montañosos, a que se encuentra rodeado por mares, a su extensión territorial y finalmente a su historia evolutiva y cultural. ¿Listos con sus materiales? Es importante que tengan listo cuaderno, libro de texto y estuche completo, tan preparados como en el salón de clases. Además, es importante que el espacio de trabajo esté libre de distracciones para que construyamos un buen aprendizaje. No olviden tomar nota de sus dudas o cualquier consideración importante que pueden discutir con sus compañeros de clase y su maestro. Comencemos. ¡Wow! Casi lo olvido. Recuerden que estamos construyendo un abecedario biológico, por lo que les pido estar atentos a rescatar palabras que no entiendan y así enriquecer su vocabulario científico. Algo muy útil para que no les den gato por liebre. Es decir, que sepan diferenciar un concepto de otro y de esta manera incrementar sus conocimientos. Anoten, reflexionen y den una respuesta corta a las siguientes preguntas. ¿Qué o quiénes son responsables de la pérdida de biodiversidad? Recuerden que la biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que hay en nuestro planeta, desde las plantas y animales que hay en tu localidad hasta los gigantes como ballenas y elefantes. ¿Podrías contribuir para salvar a las especies que se encuentran en peligro de extinción? Las especies en peligro son aquellas que se encuentran en riesgo de desaparecer por completo, es decir, mueren todos los especímenes, como en el caso de los dinosaurios. ¡Ojo! El dinosaurio Barney no cuenta. Existen diversos factores que ponen en riesgo la supervivencia de las especies. En esta sesión abordaremos algunos y observaremos su impacto en la variedad de formas de vida. Existen diferentes factores que afectan la biodiversidad. ¿Recuerdan la película de Bichos? En ella se mostró una diversidad de especies a través de dibujos animados, ¿cierto? Por ejemplo, ¿crees que este insecto tenga algún impacto significativo en nuestro ecosistema? Pues déjame decirte que sí. La mariquita es un insecto originario de Asia, pero fue introducido a nuestro continente con el propósito de ser un pesticida natural. Pero, ¿qué creen? Se salió de control y se convirtió en una plaga que pone en riesgo diversos ecosistemas y cultivos. Por tal motivo, se considera que la introducción de especies exóticas a un ecosistema es un factor de pérdida de biodiversidad. ¿Qué les parece este dato? Interesante, ¿verdad? Ahora, hay otro factor que contribuye a la pérdida de nuestra biodiversidad y tiene que ver con este objeto. ¿De qué factor estaremos hablando? Correcto, la pesca. El principal problema que tenemos, si no se tiene control al momento de extraer productos animales del mar, radica en agotar las poblaciones de diversas especies, ya que no se permite un periodo de reproducción, por lo que hasta pueden llegar a desaparecer algunas especies. Además, esta actividad económica destruye los hábitats marinos. Suena terrible, ¿no creen? Ahora, ya conoces dos factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad.
Desafortunadamente existen mucho más que están afectando todos los ecosistemas. Observen la siguiente imagen y tratemos de identificar cuál será el factor que contribuye a la pérdida de nuestra biodiversidad. ¿Pudieron identificarlos? La ganadería y agricultura son actividades muy importantes en la actualidad. Sin embargo, la explotación de estos dos sectores está ocasionando graves problemas. ¿Cómo? Estos animalitos parecen inofensivos, pero la industria ganadera es responsable del 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Los más peligrosos son el metano y el óxido nitroso. Además, la ganadería industrial causa el 80% de la deforestación, al propiciar el monopolio de los cultivos, los cuales son el alimento de estas especies. Desafortunadamente, nuestros suelos están dejando de ser fértiles, ocasionando que se erosionen y la biodiversidad de especies se pierda. Esto suena terrible, pero todo lo que te estoy comentando parece difícil de creer, ya que tal vez no estén familiarizados con estas actividades. ¿O sí lo están? Observen la siguiente imagen. ¿Creen que las ciudades contribuyan a la pérdida de biodiversidad? Probablemente alguna de estas imágenes corresponda a su comunidad o a la de alguno de sus amigos y ahora luce así. Pero probablemente su comunidad era así. ¿Qué habrá pasado con los seres que antes habitaban ese hermoso bosque? Desafortunadamente dejaron de existir. Piensen un poco, indaguen y descubran cómo era el lugar donde ahora viven. ¿Ha cambiado? ¿Qué especies de animales y plantas existían? Sus respuestas son muy importantes. Les recomiendo que investiguen y consulten con sus familiares mayores. Hemos revisado algunos factores que modifican la biodiversidad a través de la desaparición de ecosistemas, entre ellos el asentamiento de zonas urbanas, que además del cambio radical que provocan, impactan en otros sitios a través de la generación de residuos, mismos que al no tener un manejo adecuado, el viento, el agua, se llevan a lugares que ni te imaginas, causando daños a la salud de todas las formas de vida, como las aves y los peces. Ahora, veamos el siguiente video. Pongan mucha atención. Ay, Sofía, oye, disculpa, ¿no tienes hambre? Sí, Ay, ¿vamos a comer, no? sí, Ok. Mira, vamos a sacar nuestras cosas. Exacto. yo tengo esta Yo tengo este. y yo tengo mi botella de agua Yo también la mía, muy bien. y también tengo mi tenedor. Y yo tengo mi tenedor también. Vamos a comer, Sofía. Vamos, ¿Puedes abrirlo? si no, ¿Quieres que te ayude? no recibí. Mira, si quieres te ayudo. Listo, Sofía. Gracias. De nada. Sofía, ¿qué onda? ¿Por qué tomas agua en eso? Ay, Sofía, mira lo que te compré. Mira. ¿Tú qué onda? Porque comes en este
Sofía, te estás pasando. ¿Por qué te limpias con eso? Mira, deberías de usar servilletas así. Chócalas. ¡Salud! 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 Sofía, chócalas. Sofía, hay que apurarnos. Va a llover. Hay que guardar todo. Rápido, hija. Vámonos. Vámonos. Vete. Acciones como la que acabamos de observar, que pudiera parecer insignificantes, así como la de llevar un cilindro para el agua que beben a lo largo del día, contribuyen a la disminución del consumo de productos desechables, como servilletas o cientos de botellas de PET. Con estas acciones estarán contribuyendo no solo al cuidado de la biodiversidad, sino también a la salud de mucha gente. Y multiplicando estas acciones por todos, haremos la diferencia, mejorando nuestra calidad de vida y la de todas las especies con las que compartimos el planeta. Debemos ser conscientes que en nuestras manos está la reducción de este y muchos residuos que generamos todos los días. Recuerden que el mejor residuo es el que no se produce. ¿Han pensado lo que pasa con la basura que se genera en su casa y que termina en diferentes ecosistemas? Llegó la hora de poner manos a la obra. ¿Se han preguntado a dónde van sus residuos? Les pediré que elaboren una historieta de 4 viñetas, también conocidos como cuadros, en la que ilustrarán la ruta que sigue alguno de los residuos que comúnmente se producen en su casa y el camino que seguiría si no tuviera un manejo adecuado, convirtiéndose en basura y en un peligro para la biodiversidad de nuestro país. Pueden utilizar cualquier técnica, incluso a computadora, si se sienten cómodos tomando fotos e incluso editándolas. También pueden explorar y mejorar sus habilidades digitales. Piensen en un título apropiado. A modo de ejemplo, les mostraré y contaré mi historieta. La titulé El fuego detrás del vidrio. Mi amigo Memo Méndez fue a comprar su leche, pan y mermelada, entre otras cosas. Algunos productos estaban envasados en frascos de vidrio. Más tarde, Memo sacó sus residuos a la esquina, donde la gente acostumbraba a acumularla en tanto llegara el camión recolector. Sin embargo, pasaron horas antes de que llegara el servicio y esto dio la oportunidad de que algunos animales rompieran las bolsas y los residuos terminaran a las orillas del parque ecológico que se encuentra próximo a la colonia del Joven Méndez. Entre patada y patada, a eso de las 18:45 horas, una botella de vidrio que Memo Méndez había comprado ya había quedado bien internada en el parque. Al día siguiente, la gente de la colonia se percató de que salió una columna de humo del centro del parque. Resulta que la botella quedó en una posición que permitió que se diera el efecto lupa y se iniciara un incendio que consumiría gran parte del parque. Ahora les tocará a ustedes elegir un producto que consuman con frecuencia en su casa y cuenten su destino, así como el impacto en la biodiversidad. Siéntete en la libertad de elaborar la redacción o de diseñar tus cuadros. Lo más importante es que te sientas cómodo y que explotes al máximo tu creatividad. Finalmente, les pediré que en su cuaderno respondan las siguientes preguntas. Les doy el ejemplo a partir de la historieta que realicé. ¿Cuál es el factor contaminante de esta historia? En el caso de mi historia, es la botella de vidrio. Número 2. ¿Qué problemas ambientales pudieran observar en la historieta? En este caso, hablamos de contaminación visual, así como también en el llamado efecto lupa, que es cuando las botellas de vidrio se acomodan en cierta posición y al incidir los rayos del sol
justamente inician un incendio. La siguiente pregunta: ¿quién produce ese problema ambiental? Pues nosotros, todos los que compramos los residuos y no les damos un manejo adecuado, terminan convirtiéndose en basura y en un problema. Siguiente pregunta: ¿de qué manera podríamos evitar el problema ambiental? Pues reciclando los materiales, separándolos y asegurándonos de que esos residuos terminen en los contenedores donde fueron destinados. Una vez utilizado el producto, ¿qué hubieras hecho con el empaque? Bueno, en el caso del que te presento, pudiera ser un florero o para almacenar los colores. Ahora, identifiquemos el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Las siguientes letras que aparecen en pantalla están en desorden y forman un término. ¿Cuál es? Bien hecho. Se trata de basura. Veamos la definición. Pero recuerden que más adelante ustedes serán los que buscarán las definiciones de cada una de las palabras que van encontrando. Apúntele. Basura. Refiere cualquier residuo que se considera inservible, a todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar. Es importante que reconozcamos que aunque no nos demos cuenta, nuestros actos cotidianos causan la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podemos generar un cambio si todos llevamos a cabo pequeñas acciones en casa que pueden derivar en grandes cambios. Ustedes y su familia pueden adoptar diferentes hábitos de consumo y manejo de los residuos que se generan en su casa, para que no les pase como al joven Méndez. Reduzcan la compra de artículos que tienen un exceso de envoltorios, por ejemplo, los huevos. Estos empaques se considera extra al producto que tienen. Rechacen aquellos productos que realmente no necesitan. Deben hacer un verdadero análisis en casa de cuáles son los objetos que realmente no utilizan y que a veces compramos por compulsión. Reutilicen, exploten su creatividad y encuéntrenles un segundo uso a las cosas. Reciclen, separando los diferentes tipos de residuos para que se puedan fabricar nuevos. Recuperen aquellos residuos de su comunidad para darles un manejo adecuado. ¿A qué nos referimos con esto? A las campañas que se hacen en tu comunidad para recoger basura y para recuperar las áreas verdes. Y finalmente, repare dentro de sus posibilidades aquellos artículos que se averían en casa para prolongar su vida útil. Por ejemplo, esta silla. Existen diferentes técnicas sencillas para poder reparar este tipo de desperfectos. Lo único que necesitan es una botella de PET y un poco de calor para unir las piezas. De esta forma, al aplicar calor, el plástico se va a comprimir y les va a dar el soporte. Esta técnica muy sencilla les puede ayudar a prolongar la vida útil de su silla. Los reto a que disminuyan en casa la cantidad de residuos que generan en su familia para contribuir a la salud del planeta del que formamos parte. En su cuaderno, escriban un listado respecto a las acciones que llevarán a cabo. También pueden ver en familia el documental denominado La Ruta del Plástico. Búsquenlo en internet. Concluyamos. Somos responsables directos e indirectos
Otra cosa, en cuanto un niño empieza a caminar, lo primero que debes enseñarle es a bajar y subir las escaleras. Al principio sentado, escalón por escalón, hasta que vaya creciendo y controle bien sus movimientos y equilibrio. Recuerda que los accidentes domésticos se incrementan durante las vacaciones, pues los niños pasan más tiempo en casa. También, ten en cuenta que cuando están aburridos tienen más probabilidades de accidentarse, pues buscan nuevas formas de juego. Además, cuando están cansados, sus movimientos se hacen más torpes o están irritables e impacientes, lo cual propicia accidentes. Sigue estos consejos básicos y harás que disminuya la posibilidad de que haya un accidente en casa. Recuerda que más vale prevenir que lamentar. Hombre prevenido vale por 2, porque cuesta mucho el saber, pero cuesta más el no saber. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría, dicharacherías. Secundaria, primer grado. Geografía. La geografía en nuestra vida. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de la asignatura Geografía de la estrategia Aprende en Casa 2. Recuerda que tu participación es importante para que juntos podamos aprender. En la sesión anterior nos adentramos al bello mundo de la educación geográfica. Tuviste la oportunidad de conocer la definición de esta ciencia y la infinidad de aplicaciones que tiene. ¿Lo recuerdas? Hoy veremos el tema La geografía en nuestra vida. Al final de la sesión podrás nombrar algunos usos de la geografía y descubrir nuevos. Te invito a que durante los próximos minutos aprendamos juntos. Comenzamos. Los materiales que utilizaremos el día de hoy son libro de texto de la asignatura, cuaderno de apuntes, bolígrafo y lápiz. No olvides registrar tus aprendizajes en tu cuaderno de notas. Una de las habilidades más importantes para el estudio de la geografía es sin duda la observación. El día de hoy estaremos desarrollando esta habilidad. Al observar el lugar en el que vivimos, podemos apreciar comercios, parques, viviendas, cuerpos de agua, caminos, carreteras, entre otros. Estos elementos muestran la forma en que las poblaciones se relacionan con la naturaleza, y es ahí donde la geografía entra en acción. ¿Puedes distinguir estos elementos en el lugar en el que vives? Estoy segura que sí. Vamos a ejercitar nuestra capacidad de análisis. En tu pantalla va a aparecer una imagen. ¿Puedes distinguir algunos usos o aplicaciones de la geografía? ¿Cuáles? Enlístalos en tu cuaderno. No te angusties si no pudiste contestar. Al final de la sesión tendremos tiempo para esto. Si aprecias a detalle la imagen presentada, te podrás dar cuenta que el ser humano ha transformado ese lugar para su beneficio. Ha construido viviendas, servicios públicos y vías de comunicación. Todo esto no sería posible si los seres humanos no conocieran su entorno. Sin embargo, no siempre fue así. Si pudiéramos observar el mismo lugar hace 20, 30 o más años, seguramente muchos elementos que hoy vimos en la imagen no estarían presentes. Lo mismo sucede en el lugar en el que vives, debido a que los seres humanos transformamos constantemente nuestro entorno. Para fortalecer nuestra capacidad de observación, te invito a que juntos analicemos la siguiente secuencia de imágenes. ¿Sabías que desde la antigüedad los conocimientos geográficos han sido valorados y utilizados para llevar a cabo viajes de exploración y conquistas territoriales? En la Edad Antigua, la geografía estuvo a cargo de nombrar y describir los territorios, ríos, montañas, mares y otros accidentes geográficos de la superficie terrestre. En esta etapa se acumularon una increíble cantidad de conocimientos que sirvieron para elaborar
los primeros mapas, en los cuales era muy común que se agregaran datos fantásticos para representar zonas desconocidas o incluso formas de la Tierra. Sin duda, los mapas de navegación constituyeron una herramienta que sirvió para la conquista, ocupación y explotación de muchos territorios. A partir de la Edad Moderna, se utilizaron todos los datos descriptivos acumulados para que los viajes de exploración fueran cada vez más largos, permitiendo encuentros entre diferentes civilizaciones y culturas, y por supuesto, el perfeccionamiento de los mapas. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué representan las imágenes que acabas de ver? Acertaste, se trata de personas. La población es indispensable para el estudio de la geografía, ya que los seres humanos son quienes transforman su entorno. A lo largo de este curso, también veremos que la distribución de la población en el mundo tiene consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales y demográficas. Te voy a dar un dato interesante. Para conocer cuántos somos, cómo nos distribuimos y qué actividades económicas desempeñamos, en los diferentes países existen instituciones encargadas de realizar encuestas y estadísticas para recabar estos datos. A esto se le conoce como censos. ¿Recuerdas cómo se llama la institución encargada de realizarlos en nuestro país? Estoy segura que acertaste. El INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el responsable de coordinar, publicar una diversidad de información geográfica. Si quieres saber más de este organismo, puedes visitar www.inegi.gov.mx. En esta página encontrarás información geográfica importante que te ayudará a conocer mejor nuestro territorio nacional. Esta información no solo te servirá para la asignatura de geografía, sino para las tareas de otras asignaturas como ciencias. Hagámoslo una vez más. Observa el siguiente grupo de imágenes. ¿Puedes distinguir qué son y para qué sirven? ¡Claro! Se trata de mapas. La información que contienen sirve para conocer la localización y distribución de distintos elementos y características de la superficie terrestre, tales como flora, fauna, climas, vías de comunicación, entre otras. Los mapas son una representación visual que nos permite ubicar distintos elementos. ¿Qué otro tipo de mapas conoces? Intentémoslo de nuevo. ¿Qué representan las imágenes que acabas de ver? Acertaste. Se trata de fenómenos naturales y ejemplos de lugares afectados por su vulnerabilidad ante ellos. ¿Pudiste distinguir una erupción volcánica, un huracán, inundaciones y sus efectos? Para la geografía es importante el estudio de estos fenómenos para informar y prevenir a las poblaciones sobre los riesgos que representan y así evitar desastres. A lo largo de este ciclo escolar veremos con más detalle este tema. Estoy segura que te interesará. Vamos por la última secuencia de fotos. Sé que puedes. ¿Qué tienen en común las fotografías que aparecen a continuación? Sé que allá en casa lograste distinguir que se trata de actividades económicas. Su estudio y comprensión son importantes para la geografía porque de ello depende el desarrollo económico de los países.
Recuerda contestar las preguntas de la clase de hoy. Aquí te las dejo en pantalla para que las puedas consultar. Como podrás darte cuenta, la utilidad de la geografía es extensa. El conocimiento geográfico ha trascendido incluso la literatura universal. Tal es el caso del famoso libro El Principito. En esta joya literaria, el personaje principal viaja a varios mundos en los que entrevista a una flor, una serpiente, un zorro, un farolero, entre otros personajes. De cada uno de ellos se aprende lecciones importantes para su vida. A continuación, te invito a que juntos nos maravillemos con un capítulo que retoma la utilidad de la geografía. Capítulo 15. El sexto planeta era un planeta 10 veces más extenso. Estaba habitado por un señor anciano que escribía libros enormes. «¡Vaya! ¡He aquí un explorador!», exclamó, cuando divisó al Principito. El Principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. Había viajado tanto. «¿De dónde vienes?», le dijo el señor anciano. «¿Qué es ese libro gordo?», dijo el Principito. «¿Qué hace usted acá?». «Soy geógrafo», dijo el señor anciano. «¿Qué es un geógrafo?». «Es un sabio que sabe dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos». «Eso es muy interesante», dijo el Principito. «Este es por fin un verdadero oficio». Y echó un vistazo alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. «Su planeta es hermoso. ¿Tiene océanos?». «No puedo saberlo», dijo el geógrafo. «Ah», el Principito estaba decepcionado. «¿Y montañas?». «No puedo saberlo», dijo el geógrafo. «¿Y ciudades? ¿Y ríos? ¿Y desiertos?». «Tampoco puedo saberlo», dijo el geógrafo. «Pero usted es geógrafo». «Exactamente. Pero no soy explorador. Carezco totalmente de exploradores». ¿No es el geógrafo quien va a contar las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos? El geógrafo es demasiado importante para andar paseando. No abandona su escritorio, pero en él recibe a los exploradores, los interroga y toma nota de sus recuerdos. Y si los recuerdos de algunos de ellos le parecen interesantes, el geógrafo hace una encuesta sobre la integridad moral del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera provocaría catástrofes en los libros de geografía, y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué?, dijo el Principito. Porque los borrachos ven doble. Entonces, el geógrafo anotaría 2 montañas donde no hay más que una. «Oh, conozco a alguien que sería un mal explorador», dijo el Principito. Es posible entonces, cuando la moralidad del explorador parece buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento. ¿Se va a verlo? No, es demasiado complicado, pero se le exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga de ella grandes piedras. De repente, el geógrafo se emocionó. «Pero tú vienes de lejos, tú eres explorador. Vas a describirme tu planeta». Y el geógrafo, habiendo abierto su registro, le sacó punta a su lápiz. Los relatos de los exploradores se anotan primero con lápiz. Para anotarlos con tinta, se espera que el explorador haya suministrado pruebas. «¿Entonces?», interrogó el geógrafo. «Oh, donde vivo», dijo el Principito, «no es muy interesante. Es bien pequeño. Tengo 3 volcanes, 2 volcanes en actividad y un volcán apagado. Pero nunca se sabe. También tengo una flor». «No registramos a las flores», dijo el geógrafo. «¿Y eso por qué? Es lo más lindo». «Porque las flores son efímeras». «¿Qué significa efímero?». «Las geografías», dijo el geógrafo, «son los libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano se quede sin agua. Nosotros escribimos cosas eternas».
Pero los volcanes apagados pueden despertarse, interrumpió el Principito. ¿Qué significa efímero? Que los volcanes estén apagados o despiertos, a nosotros nos da lo mismo, dijo el geógrafo. Para nosotros, lo que cuenta es la montaña que no cambia. Pero, ¿qué significa efímero? Repitió el Principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Seguro. Mi flor es efímera, se dijo el Principito, y solo tiene 4 espinas para defenderse del mundo. Y la dejé allá, tan sola. Ese fue su primer gesto de arrepentimiento, pero recobró ánimo. ¿Qué me aconseja ir a visitar?, preguntó. El planeta Tierra, le respondió el geógrafo, tiene una buena reputación. Y el Principito se fue pensando en su flor. ¿Qué te pareció la lectura del capítulo 15 del Principito? Me pareció muy interesante, aunque casualmente el propio geógrafo no conocía su planeta. A mí me pareció que conocía muchos lugares y acumulaba conocimientos por los relatos de otras personas. ¿Crees que los geógrafos de la actualidad se comporten así? Definitivamente no puede haber un geógrafo que busque investigar desde su escritorio. Por supuesto, cuando el Principito le pregunta por su flor y él comenta que no es importante, en realidad sí lo es. A los geógrafos les interesa conocer no solo los accidentes geográficos, sino el clima, la vegetación, la fauna y, claro, la localización de todos estos elementos. Hoy en día, ese geógrafo estaría sin duda interesado en utilizar todos estos datos para proponer soluciones que ayudasen a su planeta. Quizá así hubiera interesado más al Principito. ¿Cómo podrían nuestros alumnos conocer mejor el lugar en el que viven? Para que nuestro curso de geografía sea exitoso, debemos ser como el geógrafo, con un inmenso amor por la sabiduría, pero también como el Principito, lleno de curiosidad por aprender y explorar nuevos territorios. Sin duda, sé que allá en casa lo podremos lograr. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Espero que a lo largo de estos minutos hayas tenido la oportunidad de ver a la geografía como un área del conocimiento hermosa, que va más allá de la memorización de países y capitales. Su estudio nos ayuda a comprender mejor México. Lo mejor de la educación está por venir. Nirapa jaikeros tika wabi, diusis di rayula, tichigu yebe yenababe, baduchapa shin jaikes tika viniza, gichagana shin rey wabi ke. Ni likanda, kerunibia sa acabado que laca. Jaikes tika viniza, que ni nada di chagana shin badungiuke. Ge, bichichi diusis di rayu, picueza lugo sigue. Kira binike, pi inakanesa luz pidoka. Tika dikayaba ni sagie. Washaka rayu ke. Nabete kajichika. Nekeli kapenu kadi agakala akabe. Ngeruni jaikestika binizake. Guliji begiranyu. Tiganda gunduje kabegira. Nikayaka ke. Mala sibireti badungyu. Najivalu, pindati dija, la cera nudiusi stirrayu. Sagitte vela. Diusi che viece di manappa tu la santaguni scigne. Dina ne lave, ma che santa di chidagulissa, casake. Gima yakka cheda ni sagieke. Bisenda che aveva un yuke, cigi la sa, ne sa che te, lune sa seve che, bini biave, bisti ne sa rindani gubigia.
nibi nibela shamigube neguni ikebe zandaka gidagulisane laabe luni chiguni beke rayenda benesa geteke bi yabera dagulisa agirasake bita agube gira spinnibe nebikwe esa bebike unine belaka neguchi belaka shisanda gunika lugiaja ikestika giruttiñanna shiti ichaguchi belaka washarrayu nebila isukendane kalabe bini saro kudinye bishtine sariasi kubicha negukwa abekaza ke bi ni belaka to bisiluka la yustidu bisulunda janisaye ke biaba neguti ibikirayu ubasti kijilayu mabyo shogubija washayanna gazeta yuba be umayula girabi nigola ruyajika kiba rakadinde bi nirinika panisa yeni chikiaba kenachaui opako. Secundaria primer grado. Artes. Al ritmo de la música. Bienvenidas y bienvenidos a la estrategia Aprende en Casa para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo a distancia, con el acompañamiento de sus maestras y maestros. Una bienvenida muy especial a las alumnas y alumnos que inician su educación secundaria, a quienes dirigimos este programa titulado Al ritmo de la música, mediante el cual esperemos exploren calidades y trayectorias siguiendo el ritmo de una pieza musical. Esto lo realizaremos mediante elementos artísticos que reúnan a la música con la danza y las artes visuales. Así es, nuestra clase será interdisciplinaria, es decir, reunirá más de una expresión artística. Les pedimos, por favor, hacer siempre las actividades a la par de nosotros y, por supuesto, dejarse llevar para disfrutarlas al máximo. Así como tener preparados libreta, una hoja blanca o de reuso, lápiz, algún color o crayola. ¿Listos? Vamos a iniciar. ¿Alguna vez han seguido el ritmo de una canción? ¿Saben qué cosa es el ritmo? Cuando siguen el ritmo, ¿cómo lo hacen? Para comprenderlo mejor, observemos el siguiente video. ¿Qué es el ritmo? La música tiene 3 elementos: armonía, melodía y ritmo. En este video nos enfocaremos en el último, es decir, en el ritmo, el cual, en términos generales, se refiere a la combinación de sonidos y silencios de diferente duración, largos y cortos, en un espacio de tiempo determinado. Escuchemos algunos ejemplos. Ahora, ejemplos en canciones. Un ejemplo más. El ritmo nos puede ayudar a identificar una canción. Lo podemos llevar con palmas o con alguna otra parte de nuestro cuerpo como percusión corporal. Aunque existe una simbología musical para el ritmo, lo primordial es sentirlo. ¿Han palmeado o llevado el ritmo de una canción con el pie? Seguramente todos lo hemos hecho más de alguna vez. Pero, ¿lo han intentado moviendo todo el cuerpo o dibujando? El día de hoy seguiremos el ritmo de la pieza musical titulada
Danza húngara número 5 de Johannes Brahms. Lo único que necesitas es estar de pie en un espacio amplio para moverse y seguir a la maestra. ¿Listos? Respiremos. 1, inhala. 2, exhala. 1, inhala. 2, exhala. ¿Qué les pareció esta forma de seguir el ritmo? ¿Pudieron percibir que esta pieza tiene partes rápidas y también lentas? ¿Fuertes y suaves? Ahora vamos a seguir el ritmo de la misma pieza musical, pero mediante un dibujo. Para poder hacerlo necesitas únicamente una hoja blanca u otra que puedas reutilizar, así como colores o crayolas, lo que tengas a la mano. Prepara la hoja y el color o crayola con suficiente punta. Cierra los ojos. Cuando inicien la música, empiecen a hacer trazos con los ojos cerrados siguiendo el ritmo. Sin despegar la punta del color de la hoja, realicen trazos rápidos, lentos, fuertes o suaves, de acuerdo a cómo los perciban. ¿Preparados? Cierren los ojos y comenzamos.
cómo se sintieron haciendo esta actividad. ¿Les gustó la imagen que formaron con sus trazos? Ahora reflexionen sobre nuestras experiencias de esta clase mediante las siguientes preguntas. Pero, espera, antes de que respondamos esas preguntas, ¿qué tal si lo intentamos de otra manera? Como con objetos. Así es. ¿Qué tal si buscas algún objeto que haya en tu casa? Por ejemplo... Puede ser una tela, listón, algún cable, estambre, hilo... o cualquier cosa que puedas mover. Intentémoslo con la siguiente pieza musical de un estilo completamente diferente. Listo. Reflexionen sobre nuestras experiencias de esta clase mediante las siguientes preguntas. Por favor, respóndalas en su libreta. ¿Cómo podemos seguir el ritmo de una canción? ¿Cómo sintieron el ritmo al moverse o al dibujar? Respondan estas preguntas poniendo la música que más les guste. Recuéstense, cierren los ojos, sientan cómo su cuerpo se va moviendo involuntariamente, pero en realidad es de manera muy consciente, por todos los sonidos que percibe. Ahora recreen la actividad que hemos realizado hoy aquí, por esta vez con su canción favorita o la música de su preferencia. Reflexiona y escribe en tu cuaderno cómo te sentiste y qué música elegiste. Toma una foto. Si te ha gustado lo aprendido hoy, te invito a formar parte en el ONEM Michoacán, donde conocerás el maravilloso mundo de la música y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico, por ejemplo, el clarinete si así lo deseas. Además de esto, podrás fomentar y adquirir valores que serán muy útiles para toda tu vida. ¡Te esperamos! Secundaria primer grado. Tecnología. ¿Qué es la técnica? Bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria. Mi nombre es Vicente Jorge Salgado. Me es grato saludarlos nuevamente en este espacio Aprende en Casa, donde avanzaremos para conocer más sobre el gran universo de la tecnología. Estudiar desde casa representa ser disciplinados, organizar el tiempo y espacio para poder estudiar por cuenta propia, ¿cierto? Pero además de ser un buen momento de estudiar y conocer nuevos temas, es tiempo de compartir con nuestros seres queridos y reforzar los avances de esta materia con ejercicios en casa, leer, guardar notas de las lecciones que abordamos en este espacio. ¿Están listos? En el programa de hoy hablaremos sobre la técnica, les daremos las herramientas necesarias para identificarla y les diremos cómo se vincula como objeto de estudio de la tecnología. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: tu cuaderno y tu pluma. Es importante que registren en su cuaderno las dudas, comentarios o reflexiones que tengas durante el programa. También les recordamos que es muy importante lavarse las manos frecuentemente para evitar contagios y usar cubrebocas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la maestra Cristina Alarcón y el maestro Enrique Ruth. A continuación, los maestros que nos acompañan prepararán una ensalada utilizando los mismos ingredientes, pero con diferentes técnicas. Les pedimos estén atentas y atentos a la técnica de elaboración de cada uno de ellos y cómo esto se refleja en el producto final. ¿Estamos listos? Comencemos. A continuación, daremos inicio a la elaboración de una ensalada por parte de la profesora Cristina.
Enseguida voy a preparar una ensalada de manera empírica, como normalmente yo la preparo en casa. Quiero que observes y estés atento para que hagas tu comparación, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer será pelar la zanahoria. Posteriormente vamos a rallar esta misma zanahoria. En esta ocasión yo prepararé solamente un poco, porque por cuestión de tiempo. Solo lo que voy a utilizar, ¿sale? Recuerden que para cuando se van a realizar alimentos necesitamos tener todo previamente lavado y desinfectado, como es en este caso, ¿sí? Enseguida voy a preparar la vinagreta. El limón será solamente muy poquito, unas cuantas gotas. Una pizquita de pimienta. Jarabe. Sí, un poquito de sal. Y jugo de fresa. Pulpa de fresa. ¿Sí? Esto se va a incorporar. Será más fácil con un tenedor. Bueno. Enseguida preparemos nuestro plato en el que lo vamos a presentar. La lechuga normalmente yo no me gusta picarla mucho, solamente pongo algunos trozos. ¿Sí? Solamente unas tiritas, la parte que ocuparé para una porción. ¿Sí? Entonces lo voy a acomodar en el plato. Y vamos a poner la zanahoria que previamente habíamos rallado. Vamos a agregar arándanos. Un poquito de cacahuate, que es muy bueno porque te da energía. Y finalizaremos incorporándole la vinagreta. Eso es al gusto, como tú prefieres. Unas cuantas gotitas. Listo. Quedó es una receta sencilla, pero contiene muchos nutrientes. Espero que te haya gustado. A continuación, el profesor Enrique elaborará una ensalada. Gracias, profesor. Bien, el día de hoy vamos a preparar una ensalada que va a contener los siguientes ingredientes: zanahoria, lechuga, arándanos deshidratados, cacahuate. En este caso lo estoy usando sin tostar. Para la vinagreta vamos a utilizar pulpa de fresa, vinagre de frambuesas, aceite de olivo extra virgen,
pimienta negra molida y sal de mar. Empecemos. Es necesario tener siempre, previamente, todas las verduras que vamos a ocupar o todos los ingredientes limpios y secos. En el caso de las lechugas y las zanahorias, desinfectadas. Y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es identificar la zona más ancha de la zanahoria para de ahí bajar. De esta forma. Lo más parejo posible. Hacia abajo. Hacia abajo. Debes tomar en cuenta también que cuando está saliendo la basura o merma, como la conozcas, siempre debes de tener un recipiente en donde lo vayas colocando y que no te estorbe. Esto se puede ir a tu composta. Retiramos las puntas. Y aquí quiero mencionar algo. Es importante que cuando tú vas a manipular un cuchillo, tengas mucho, pero mucho cuidado en el uso del mismo. Debes de hacer un triángulo de esta forma y siempre separar el filo de tus dedos. Ahora, posteriormente, vamos a rallar un poco de la zanahoria. Tomamos estos orificios que son más anchos. Es importante reconocer que si tú haces esto con la zanahoria, te van a salir los trozos de esta forma y no son agradables para una ensalada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos igual la parte más gruesa y lo más que lo puedas acostar para que salgan más largas nuestras tiras. De esta forma, siempre procurando tener lejos tus dedos de esta parte de aquí que te puedes lastimar. Bien, retiramos. Y es momento de la lechuga. La lechuga tienes muchas opciones. Opción número 1 es trocearla de esta forma, con las manos. Es importante que sea con las manos, para no maltratar tanto las fibras. Pero a mí en lo personal, y te lo recomiendo, tómalo en cuenta, primero vas a colocar las hojas de esta forma, de tal suerte que las puedas doblar como si fuera un churrito o un taco. Lo vas a doblar de esta forma y con mucho cuidado, tú vas a calcular aquí qué tan gruesos los quieres. A mí me gusta que estén delgadas porque es fácil de comer. ¿Te das cuenta cómo la tabla se mueve? Para esto hay un truco. Siempre, previamente, coloca un trapo y encima tu tabla. Con esto vas a evitar el movimiento. Es momento de empezar a montar la ensalada. Para esto, vamos a colocar primero la lechuga, pero recuerda revolver primero, para que se vea lo más parejo posible. Colocas, regularmente una porción es lo que toma tu puño, sin apretar, así nada más. Colocas en el centro, procurando darle altura. Posteriormente colocas la zanahoria. Esta la debes de espolvorear tantito, así que se vea que todo tiene, pero que se alcance a ver también el color verde. Respeta siempre las orillas, que tu plato siempre vaya limpio. Posteriormente vamos a colocar solo un poco de arándanos hacia el centro, cacahuates y seguimos con la vinagreta. Para la vinagreta vamos a utilizar pulpa de fresa. Vinagre de frambuesas o cualquier vinagre que tengas en casa, vinagre blanco o de manzana. Aceite de olivo extra virgen. Este sí, solo una cucharada. Una pizca de pimienta negra recién molida. Y una pizca de sal, ya que esta te va a ayudar a resaltar los sabores. Es momento de revolver para que se logre una mezcla homogénea.
es decir, que se vea parejita, que no se vea ni el aceite ni la pulpa separadas. Esto quizás te lleve un minuto, menos, pero quedaría aproximadamente de esta forma. Mira, la consistencia no es como miel, es un poco más líquida. Aquí basta probarla para verificar qué tan ácida o qué tan dulce se siente. ¿Te diste cuenta cómo alejé los dedos del filo? Aquí solo colocas unas gotas. A mí en lo personal me gusta un poquito más ácido. Pruebas y siempre con esta parte de la mano. Nunca pruebes de la cuchara y la vuelvas a meter. Perfecta. Y ya solo nos resta colocarla en la ensalada. De esta forma. Provecho. Como pudimos observar, aunque el producto final fue el mismo, la técnica para elaborarla y el resultado que se obtuvo fueron diferentes. Profesor Enrique, ¿qué nos puede decir de la importancia de las técnicas implementadas en procesos como la actividad anterior? El uso de la técnica adecuada en la preparación de alimentos es importante para que en el proceso estos no pierdan las propiedades nutrimentales, o bien que por la cantidad y tipo de grasas en los ingredientes se vuelvan platillos poco saludables. Las técnicas utilizadas influyen en el proceso y en el producto final. Como vimos, en la técnica influyó en la preparación y en el sabor. ¿Cree necesario el conocimiento de las técnicas propias de un campo tecnológico y en específico el suyo para poder preparar los platillos? Claro, debemos tomar en cuenta que hay técnicas ancestrales que coexisten con los actuales y son muy diferentes entre sí, pero siempre se tiene una finalidad, que es satisfacer las necesidades. Por ejemplo, algunas personas preparan salsas en molcajetes, otras en licuadoras. El producto es el mismo, pero la técnica y el sabor es diferente. Esto tiene que ver con las diversas técnicas que utilizamos en nuestras localidades. ¿No crees? Definitivamente sí. Esto sucede en todos los campos de la tecnología, como en la herrería, agricultura, educación, medicina, etc. Y en cada localidad es particular, ya que las costumbres son diferentes. Muchas gracias, profesor Elías. Por nada. Después de esta demostración, nos adentraremos en el concepto de lo que es la técnica. Empezaremos por identificar a la técnica como el conjunto de acciones que ejercen las personas para transformar materiales, energía o productos o procesos, además de los insumos que se utilizan en una actividad determinada. Estamos en la recta final del programa. Recapitulando, si te gustó el sonido de la trompeta y su historia, te invitamos a que formes parte de UNED Michoacán, donde no solo aprenderás a tocar, sino también a trabajar en equipo con tus demás compañeros. Te esperamos.
Secundaria primer grado. Historia. Ideas que transformaron el mundo. La ilustración. Hola, ¿cómo están? Soy la maestra María del Carmen Pastrana Sánchez e imparto la asignatura de Historia en la Escuela Secundaria General número 259, Gustavo Amadero. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar esta nueva modalidad a través de la serie Regreso a clases por televisión y en línea. Estos programas tienen la finalidad de que sigamos teniendo la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerda mantener la sana distancia y lavarte las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Al cuidarte tú, cuidas a los demás. En el programa del día de hoy continuaremos con el recorrido por los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Particularmente, nos dedicaremos a ubicar en tiempo y espacio una de las corrientes políticas cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea, la Ilustración. Empecemos. Antes de iniciar, te invito a preparar lápiz, cuaderno u hojas blancas para que puedas anotar las ideas principales, así como las preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión. No olvides tener a la mano tu libro de texto. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1, Panorama del Periodo. Si ya están listos y listas, comenzamos. Comencemos leyendo un fragmento de la obra El espíritu de las leyes, escrito en 1748 por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Leamos lo que dice en relación con el poder ejecutivo y legislativo ejercido por una sola persona. El espíritu de las leyes, 1748, capítulo 6 de la Constitución de Inglaterra, Montesquieu. Hay en todos los estados 3 especies de poder. El legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace leyes para algún tiempo o para siempre y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vuela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. La libertad política en los ciudadanos es aquella tranquilidad de ánimo que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para que exista libertad es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador. Si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá en su mano la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo ejerciese estos 3 poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares. Interesante, ¿verdad? Seguramente algunas de estas ideas te sean familiares. ¿Cuáles? Es
importante que retomes lo visto en el programa anterior sobre la diferencia entre proceso y acontecimiento histórico, la línea del tiempo, el uso de mapas y los elementos. Esto les ayudará a comprender la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa, principalmente en Francia. Su influencia repercutió en la Revolución Francesa e incluso influyó en América, en la independencia de las 13 colonias y, por supuesto, también en las revoluciones e independencia de las colonias de España en este continente. La Ilustración tiene como antecedente las ideas del liberalismo, que consideraba la razón como medio para acceder al conocimiento. El movimiento pretendió que toda la humanidad estuviera iluminada por la luz de la razón, por lo que también se le conoce como siglo de las luces, porque consideraron que la racionalidad científica llevaría al progreso económico y la libertad política. ¿Sabías que además de proponer la difusión del conocimiento, planteaban nuevas formas de organización que incluían el respeto a los derechos humanos? Para guiarte a lo largo del programa, ten presente lo siguiente. ¿Qué ideas ilustradas siguen vigentes en la actualidad? ¿En qué aspectos están presentes? La Ilustración influyó en la forma de pensar de la sociedad, pero eso se reflejó en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa marcaron la decadencia de una forma de gobierno ampliamente practicada, la monarquía absoluta. Ambas revoluciones se inspiraron en las ideas ilustradas que dieron origen al concepto de ciudadano y a las constituciones como leyes que establecieron los derechos y obligaciones de los individuos. En el ámbito económico, se inspiró en el liberalismo económico, que promulgaba la disminución de la intervención del Estado en la economía y promovía la libre circulación de mercancías y precios. Esto también impactó en la Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII, lo cual trajo un conjunto de cambios que se produjeron en el proceso de elaboración de productos y la consiguiente serie de transformaciones sociales y económicas. En el ámbito social, las ideas de igualdad, libertad y participación política entraron en conflicto con la estructura monárquica, que se basaba en privilegios a la nobleza y dejaba fuera a la burguesía, quien había aumentado su poder económico, pero no tenía derechos políticos. Finalmente, en el ámbito cultural, las ideas ilustradas impactaron en el arte y la ciencia y contribuyeron a definir el modo en que hoy se comprende el mundo y las formas actuales de gobierno. Estas ideas quedaron plasmadas en la enciclopedia o diccionario razonado de las artes, ciencias y oficios de Diderot. Además, surgió un movimiento artístico, el neoclasicismo, que exaltaba las formas e ideas ilustradas, particularmente políticas. La Ilustración fue tan importante que muchas de las ideas de esa época aún persisten en la actualidad. Y no solo eso, desde esa época hasta nuestros días, la razón y la ciencia prevalecieron sobre cualquier otro método de conocimiento. Pero no solo eso, ¿te has preguntado por qué en nuestro país existe la división de poderes? Exacto. ¿Reconoces que el gobierno de México se divide en 3 poderes? Legislativo, se encarga de proponer y aprobar iniciativas de ley para vivir en armonía y el bienestar de los ciudadanos. El Ejecutivo lo ejerce el presidente, quien ejecuta las leyes, y el Judicial, quien se encarga de vigilar que se cumplan las leyes de la Constitución. Estas ideas tuvieron representantes, por ejemplo, John Locke, 1632-1704. Primer liberal e influyó en la Ilustración. Defendió los derechos naturales, consideró la libertad un derecho inalienable y defendió la igualdad entre los individuos.
El poder proviene del consentimiento voluntario de los gobernados. Justificó la monarquía parlamentaria inglesa. Defendió la tolerancia religiosa. Voltaire, 1694 a 1778, criticó severamente el absolutismo y la cultura de su época. Hizo énfasis en la libertad religiosa y defensa de los derechos del hombre. Dirigió su interés hacia la tolerancia. Señaló el valor de las libertades de pensamiento, de prensa y de conciencia. Rousseau, 1712-1778. Con la teoría del pacto social, es decir, el acuerdo al que llegaron los individuos para designar a sus gobernantes, evitar el abuso del poder, promovió la idea de que los hombres son iguales y de que la soberanía reside en el pueblo, el cual tiene derecho de cambiar a sus gobernantes. De acuerdo con Rousseau, la mejor forma de gobierno es la república democrática. Montesquieu, 1689 a 1755, le preocupó cómo debe organizarse el gobierno a través de leyes para asegurar la existencia de la libertad. El medio para asegurar la legalidad reside en la separación de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Se pronunció en contra de la monarquía absoluta y a favor de un gobierno constitucional. Ahora sabemos que la Ilustración surgió en Francia en el siglo XVIII y que las ideas de igualdad, libertad y transformación influyeron en las revoluciones que estallaron en diversas partes del mundo. Y conocimos algunos de los pensadores ilustrados y sus principales ideas, por lo que podemos retomar las siguientes preguntas. ¿Qué ideas ilustradas siguen vigentes en la actualidad? ¿En qué aspectos están presentes? ¿Te has preguntado qué significa ejercer el poder? Es interesante reflexionar acerca de que el poder se ha ejercido de diversas formas a lo largo de la historia. Por ejemplo, hoy, en términos de poder político, un representante o servidor público en sus decisiones y acciones debe tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. El poder está presente en tu entorno. De hecho, tú mismo ejerces el poder cuando tomas una decisión, como el seguir estudiando. Espero ahora comprendas por qué las ideas de la Ilustración se consideran revolucionarias. Son importantes y siguen vigentes hasta la actualidad. Es momento de continuar con el reto que iniciaste en el programa pasado, por lo que debes colorear en la línea del tiempo el proceso histórico de la Ilustración, con una barra de color que prefieras, y señala los principales acontecimientos ocurridos. No olvides seguir ilustrando tu línea del tiempo y que tomes en cuenta las recomendaciones para elaborarla, como emplear unidades de medida convencionales de tiempo, ordenar cronológicamente los cambios y continuidad, la duración y los procesos históricos simultáneos. No olvides consultar tu libro de texto. El tema de hoy se encuentra en el bloque 1 en el apartado Panorama del periodo. Para conocer... Te invitamos a formar parte de la orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, donde aprenderás a tocar y formarás parte de una orquesta sinfónica.
donde desarrollarás la creatividad y compartirás este maravilloso arte. Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. Actividades de bienestar físico y emocional para los jóvenes. La salud de los adolescentes tiene gran importancia para la sociedad, si se toma en cuenta que serán los responsables que llevarán el progreso y el desarrollo. La salud y el bienestar se necesitan concebir como una forma de vida básica que permitirá el desarrollo personal y social, presente y futuro. El adolescente debe tener una serie de hábitos que le permitan desarrollarse normalmente. Los padres de familia debemos guiarlos hacia estilos de vida sanos, alimentación adecuada, descanso suficiente, ejercicio físico, higiene adecuada, actividades recreativas y personas adecuadas a su edad. Aprender a cuidar su seguridad. Todas las anteriores son costumbres que le servirán durante toda la vida y lo conducirán a una existencia saludable. No hay que olvidar que uno de los derechos de los adolescentes es el derecho a disfrutar de una vida plena, a la salud física y mental, y ese derecho implica la responsabilidad de cuidar su salud. ¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan un bienestar físico y emocional? ¿Cómo es posible alcanzarlo? Estamos en una emisión más de Saber Más para Educar Mejor. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy platicaremos sobre la importancia del bienestar físico y emocional del adolescente. ¿Qué te parece, Pilar, el tema? Muy interesante, Leonor. Es un placer estar aquí contigo y poder platicar sobre este tema que muchas veces como padres o como profesores vemos a los adolescentes como apáticos, cansados, con flojera. Pero deberíamos de preguntarnos si realmente es que están cansados o que si sus hábitos no están siendo los adecuados. Sí, definitivamente, si ellos no tienen buenos hábitos de cuidado, de higiene, pues hábitos de alimentación, tomar agua para que estemos hidratados, los tiempos de descanso para recuperar energía y entonces enfocarnos pues a la jornada del día siguiente. Si no logramos incubar en ellos este tipo de cosas, van a estar cansados. Van a estar pues sin la energía, la vitalidad necesarios como para que puedan ellos desempeñarse adecuadamente en sus actividades. Sí, y bien dices, si nosotros no incubamos estos hábitos que deben de empezar desde la casa, como padres, dialogar con ellos sobre cuáles son las consecuencias negativas de que fumen, de que consuman alcohol, invitarlos a hacer ejercicio con nosotros, que tengan las actividades recreativas pertinentes a su edad y también a su desarrollo. Sí, claro, y en esto yo creo que toma un papel muy importante lo que nosotros hacemos como para incentivarlos y persuadirles de que ese es el camino adecuado. Nosotros ahí necesitamos obligarnos y comprometernos a ser sus modelos. Vamos a ver qué nos dicen los padres y madres de adolescentes con sus propias experiencias. ¿Te parece? Sí, me parece. Acompáñenos. Es una niña de 1,73 m, acaba de cumplir 14 años. Hubo un tiempo en que de plano se encerraba y déjame en paz. No quiero que me dejen. Yo estoy aquí, lo que tengo que hacer y punto. Le gusta mucho la pintura, la llevo a taller. Pues ya se relajó, ya me obedece más, ya es una niña muy aplicada, ya no tengo que estar haciendo tarea, esto, lo otro. O sea, ya totalmente me ha cambiado con la pintura, pero muy bueno. Desde más pequeña incluso estuve en natación. Me gustaba muchísimo y pues de alguna forma eso me ayudó para interactuar más, tener más amigos, no sé, por ejemplo en la competencia, no sé, querer como alcanzar más metas, más objetivos y bueno, pues seguir, ¿no? Ganando más concursos o así. Y estamos aquí de regreso en su programa Saber Más para Educar Mejor con el tema Bienestar Físico y Emocional en los Adolescentes. Tengo el gusto de presentarles a la doctora
Erika Robles Estrada. Ella es profesora investigadora a tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también trabaja en un cuerpo colegiado y eso implica que tiene el perfil PROMEP. Doctora, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este tema que, como vimos con los testimonios, de pronto tenemos dudas, ¿no? Preguntas que hacernos. Y para empezar, bueno, a mí me gustaría, doctora Erika, pues además de escuchar que también te da un gusto estar con nosotros, que yo sé que es así. ¿Qué podemos hacer los papás como para ayudar a que nuestros hijos tengan mejores hábitos en su bienestar físico y emocional? Buenos días, Leonor. Buenos días, Pilar. Gracias por invitarme, por estar aquí el día de hoy. Bueno, el trabajo con adolescentes es muy importante. Como padres tenemos que implementar varias actividades. Por ejemplo, entablar una comunicación clara y precisa con ellos siempre. El ser adultos de referencia para ellos, es decir, aquí aplica este dicho de con el ejemplo se educa. Es muy importante en la vida de ellos, enseñarles la importancia de realizar actividades físicas como ejercicio. El pertenecer a un grupo recreativo es fundamental en esta edad porque sabemos que su identidad se está formando, entonces al pertenecer les ayuda mucho en su autoestima. Sobre todo, y también no olvidar la importancia de enseñarles hábitos alimenticios. Ellos deben de saber por qué es importante. Eso es lo principal en lo que podemos ayudarles a los adolescentes para fomentar estos hábitos que les ayuden a su bienestar físico y psicológico. Doctora, ahorita mencionaste algunas actividades que van a ayudar al adolescente en su bienestar. Si tuviéramos como padres que priorizar algunas actividades, ¿cuáles son a las que les deberíamos de poner más atención, más cuidado? Así es. La comunicación es una de las principales actividades que el padre con hijos adolescentes no debe de olvidar, ya que tienen que tener claro ellos qué esperamos nosotros como padres. Es decir, si yo lo meto a un grupo recreativo, si yo le enseño ciertos hábitos, ellos deben de tener claro para qué y por qué es importante para su vida cotidiana. La comunicación es indispensable para su formación y para la prioridad, así es. Y bueno, en esto, doctora Erika, que estamos hablando del autocuidado, la cuestión de la higiene, que nos lleva a los hábitos alimenticios y también al cómo nosotros estamos procurando nuestro cuerpo. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, ya tenemos a nuestro hijo adolescente con una vida sexual activa? ¿Ahí también aplican algunas medidas que hacer al respecto? Iniciar la sexualidad precozmente es una conducta de riesgo para el adolescente, por supuesto. Por lo tanto, como padre, el acercamiento continuo y constante hacia él, enseñarle cómo deben de vivir la sexualidad, cómo deben de cuidarse en una relación sexual, cuáles son aquellas conductas de riesgo que los pueden orillar, por ejemplo, a contraer alguna enfermedad. Es básico que los padres le informen a los jóvenes, a las niñas y a los niños para que puedan desarrollarse mejor y precisamente no incurrir en una conducta todavía de mayor riesgo. Bueno, me parece que es un tema que hay todavía mucho que platicar. ¿Por qué no vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre el bienestar físico y emocional en los adolescentes? Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. Actividades de bienestar físico y emocional para los jóvenes. Ya estamos aquí de regreso en su programa Saber Más para Educar Mejor con el tema el bienestar físico y emocional en el adolescente. Y bueno, con la doctora Erika estamos platicando de la importancia de que nosotros seamos un modelo de referencia con nuestros hijos adolescentes a propósito de buenos hábitos alimenticios y de ejercicio.
de autocuidado, etcétera. Y tengo yo una pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los efectos de que le digamos a nuestro hijo, cuídate mucho, no tengas vicios, no fumes, medida con el alcohol, y de pronto nosotros fumamos? Claro, efectivamente hay que cuidar mucho la congruencia de lo que los padres decimos cotidianamente y de lo que hacemos. No podemos exigir en el adolescente una conducta que como padre no la estamos ejerciendo. De ahí que la figura adulta de referencia es fundamental y que ideal es que sean los padres esta conducta de referencia, no un profesor o otra persona ajena, puesto que el padre es esa figura inmediata al que el adolescente debería de incurrir cuando esté en alguna situación pues, de riesgo o de problema. Doctora Erika, muchas veces los adolescentes tienen un comportamiento en casa y otro comportamiento fuera de casa. Entonces, como padres, ¿cómo podemos darnos cuenta que están teniendo algún problema de salud o algún aspecto que esté afectando su bienestar? Es importante observar la conducta de los adolescentes. Cuando cambian de hábitos, por ejemplo, alimenticios o de sueño, o dejan de hacer cosas que originalmente les gustaban mucho, es ahí cuando el padre debe de entrar y preguntar. Por eso hacía yo énfasis en la comunicación, porque si de repente vemos que va de las comidas o que no nos está poniendo pretextos para no hacer ejercicio, o vemos que está demacrado físicamente, a lo mejor no está descansando lo suficientemente bien, de ahí que entonces el padre tiene que acercarse definitivamente para ver qué sucede, qué está pasando. También, si notamos conductas hostiles en mayor medida, ya sabemos que el adolescente por sí mismo puede tener algunas conductas de este tipo, pero si se repiten en mayor frecuencia e incluso son más fuertes, es ahí donde el padre tiene que prestar atención para saber qué es lo que está sucediendo con él o ella. Y esto abre un área complicada de tensión en la relación de nosotros como padres, madres, con nuestros hijos adolescentes, porque ellos también están buscando expandir su mundo social. Implica entonces que estemos con otros pares, que tienen otras costumbres, otros gustos, quizás otros pensamientos. Y ahí nosotros, ¿qué sería lo conveniente que hacer? Porque, por ejemplo, en el caso de las chicas, el hecho de que estén apegadas a un concepto de belleza y que se empiecen a saltar las comidas. El caso de los chicos que quizás entren a un grupo, no sé, de deporte y entonces empiecen a hacer un sobreejercicio. Ahí nosotros, ¿cuáles serían los consejos que pudiésemos tomar en cuenta como para intervenir? Los valores de convivencia social, el enseñarle al adolescente que es valioso por sí mismo, por lo que es fundamental. Hago alusión a las normas de convivencia social, a lo mejor en este ejemplo, porque si nosotros tenemos respeto por algunas cuestiones que son universales, como el tolerar a las demás personas, el respetar la naturaleza, el respetar a los adultos en la medida que se recibe respeto, por supuesto, es importante porque ayuda a fortalecer la autoestima y ayuda a que el adolescente sea seguro. Si él es seguro, si se le han enseñado ciertos valores, él puede estar bajo el influjo de varios factores sociales como una imagen corporal muy delgada, por ejemplo, el consumismo, el tener y no ser, eso es muy importante, pero si hay esas bases firmes en el hogar, entonces el adolescente podrá desempeñarse mejor y además contrarrestar el efecto que tienen todos estos factores cotidianos en la vida del adolescente. Muy bien. Doctora Erika, ahorita mencionaste algunos factores negativos que pueden estar afectando el bienestar del adolescente. ¿Qué repercusiones puede tener en la vida de un adolescente no estar completamente bien en algún aspecto físico o emocional?
Sí, son muchos riesgos que corre un adolescente cuando no se siente bien física o emocionalmente. Primero van desde las más leves como el fracaso escolar, es uno, caer en adicciones o incluso el consumo de alcohol, una sexualidad precoz, pero también tenemos de alguna manera otros efectos más graves, ¿no? Como acabamos de mencionar, puede incluso haber trastornos en la conducta alimentaria, como son bulimia, anorexia, pero también a nivel emocional manifestar cotidianamente estrés, ansiedad, depresión, y todo esto los adolescentes los lleva finalmente, es el efecto en cascada que los lleva a una conducta de riesgo, los lleva a otra y a otra. Entonces es sumamente importante que el adolescente se sienta físicamente bien. Si se siente bien, va a rendir bien en la escuela, su actitud va a ser mejor en el núcleo familiar, en el grupo social. Si no se siente bien, entonces va a haber, como mencionaban hace un momento, pues más renuencia a cumplir con los deberes cotidianos y en el peor de los casos caer en otras conductas autodestructivas para su futuro. De ahí que es importante tener en cuenta todo esto. Y bueno, escuchando este diálogo que tienes con nosotros, habría dos cosas fundamentales que inculcar con nuestros hijos. Cuidar su autoestima, que ellos reconozcan, asuman y se comprometan con su valor intrínseco como personas. Ellos son únicos, no tienen que ser igual a nadie. Y esto implica entonces la posibilidad de saber decir no. Entonces, que los van a invitar a hacer ciertas cosas, que los pongan en riesgo y que ellos sepan decir no. Y bueno, junto con eso, yo creo que queda la idea de qué hacer si acaso nuestros hijos no están en esa postura de fortaleza. ¿Qué les parece si lo retomamos después de este corte? ¿Qué hacer al respecto? Claro que sí. ¿Vamos? Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. Actividades de bienestar físico y emocional para los jóvenes. Estamos aquí de regreso en su programa Saber Más para Educar Mejor. Y veíamos en el último segmento esa cuestión de qué hacer cuando nuestros hijos adolescentes no tienen esa autoestima y esa fortaleza psíquica como para poder poner límites y autoconocerse y cuidarse en términos de bienestar físico y emocional. Esto nos lleva a reconocer la necesidad de segundas oportunidades. Hay que estar ahí al pendiente de tratamientos y de rehabilitación. Pero para no llegar a eso, tenemos ahora con nosotros una invitada especial, a Tania Ramírez, quien es mamá de Emiliano, quien tiene 7 años, y de Matías, que tiene 5. Y bueno, nos da mucho gusto que nos acompañe. Gracias, Tania, por acompañarnos en esta emisión, porque particularmente Tania ya está tomando cartas sobre el asunto de esta cuestión del bienestar emocional y el bienestar físico de sus hijos. Tania, ¿nos podrías contar qué es lo que has hecho con Emiliano, junto con tu marido, tu esposo, con Carlos, para enseñarle buenos hábitos a Emiliano desde esta edad, que tiene 7? Claro que sí, buenos días, gracias por invitarnos. Pues mira, básicamente tenerles un seguimiento. A mí me gusta estar al pendiente de sus actividades, tanto físicas como escolares. Y bueno, eso, el estar constante y seguirles y hacerles entender y que ellos realmente crean que ellos pueden ser pueden ser excelentes personas. Eso es lo que yo trato de manejar mucho con ellos. El autoestima es para mí primordial, es la base, que ellos estén conscientes de que son lo mejor de lo mejor, que son para su madre y que ellos son lo mejor de lo mejor. Ajá. Qué bien. Y Tania, ¿qué beneficios has visto en el desarrollo de Matías y de Emiliano al seguimiento que tú les estás dando? Bueno, mira, Mati tiene 5 años y él no practica mucho porque es un poquito indisciplinado todavía. Pero ya está en el proceso. Emi igual empezó a su edad, a 5 años, y es muy disciplinado.
su papá trata de inculcarle que él tiene que esforzarse para lograr sus metas. Y afortunadamente en la escuela tenemos los mismos resultados porque es primero de su clase. Término del primer año sacó un diploma de excelencia. Entonces, toda la base que le ha dado el Muay Thai y su papá, pues sí, le veo grandes beneficios. Es un niño, te digo, muy disciplinado. Y siempre me gusta escucharlo cuando está con su hermano porque siempre dice, esfuérzate, Matías, tú puedes. Entonces, eso es lo mejor que yo puedo reflejar de mi Que pequeño. ahí hay palabras que nos van marcando, ¿no, doctora? Esto que decía Tania de esfuérzate, ya nos lleva al fortalecimiento del carácter que combinado con el temperamento va configurando esa personalidad. Y entonces el deporte, en este caso, fíjense, lo que son las artes marciales. Muay Thai, que bueno, yo no lo conocía, ¿no? Para ser sincera con ustedes, es un arte marcial que aquí en México se está incorporando, pero que, como las otras, ayuda a que los adolescentes tengan un mayor conocimiento, tengan un autocontrol, sepan disciplinarse, sepan que el esfuerzo tiene su contenido de virtud, que vale la pena, que ellos se pueden desafiar. A ese respecto, ¿qué nos podrías decir, doctora? Yo diría dos cosas. El formar hábitos ayuda a fortalecer el carácter, por supuesto, de las personas para que puedan lograr objetivos más claros y la disciplina. Pero sobre todo la crianza cotidiana de los hijos gira en dos dimensiones. Una es precisamente la disciplina con control y otra es el afecto. Entre estas dos dimensiones nos movemos. Si privilegiamos, por ejemplo, el afecto, no estamos controlando y por lo tanto el niño se ve de alguna manera frágil ante los mensajes que los padres les dan. Se confunde y no sabe. Pero si privilegiamos, por otro lado, solamente el control, estamos nosotros careciendo precisamente de ese afecto y del afecto que le estamos dando a los hijos, porque finalmente todo esto es bidireccional. De igual manera, no es lo óptimo. Pero si nosotros tenemos un equilibrio entre esa disciplina y control con afecto, entonces estamos ayudando a que el niño fortalezca su carácter, sepa claramente qué se quiere de él, qué se espera y hacia dónde debe dirigirse en la vida. Eso es lo que podemos retomar en este sentido, porque, bueno, vemos que por un lado hay afecto, hay guía, hay comunicación, pero también hay esa exigencia de la disciplina, de controlar las conductas que a veces no son socialmente adecuadas, ¿no? Y bueno, en esto del deporte también hay otros muchos beneficios, fíjense. Nuestros hijos van a expandir sus relaciones sociales, van a tener otras figuras de autoridad que no nada más conviven con ellos para darles conocimiento, sino también para ayudarles a desarrollar sus habilidades, para que su cuerpo esté más fuerte. El deporte entonces es básico. Tal vez no tengamos la posibilidad de que los podamos enrolar, no sé, algún club o alguna actividad en alguna institución, pero ¿qué tal caminar? Vámonos a un parque. ¿Qué tal salir juntos y así a la misma hora, tanto tiempo, convivimos, platicamos, estamos juntos, nos conocemos, nos divertimos y tonificamos nuestro cuerpo y nos vamos conociendo mejor? ¿Tú qué piensas, Pilar? Sí, completamente de acuerdo, Leonor. Y aparte del deporte físico, también para tener un bienestar global, hay otras instituciones en las que nos podemos apoyar. Por ejemplo, es indispensable acudir a las instituciones de salud, ya sea federales o estatales, en caso de sentir alguna molestia física o incluso antes de sentirla, ¿no? Para prevenir un chequeo general. También cuidar la esfera de recreación, esparcimiento. Podemos acudir a páginas o espacios web. En este caso les podríamos recomendar el Circo Volador, que es un foro de espectáculos y de entretenimiento que nos va a dar opciones de talleres y de actividades de esparcimiento. Y considerando también el aspecto sexual que entra dentro del bienestar físico, emocional de los adolescentes, podríamos acudir a el espacio Gente Joven, que pertenece a MexFam, y se dedican a dar talleres, conferencias sobre una sexualidad responsable y prevenir
enfermedades, embarazos adolescentes. Muy bien. Doctora, ya nos estamos acercando al cierre de esta emisión sobre bienestar físico y emocional en los adolescentes. ¿Hay algunas recomendaciones puntuales que nos quisieras dar al respecto de lo que hemos compartido hoy y que necesitamos aprender? Claro que sí. Acompañar al hijo es fundamental. Bien decía Tania, yo a veces me involucro y hago ejercicio con él. El acompañamiento es fundamental. El reconocer esa actividad cotidiana que el joven hace, por ejemplo, reconocer que está haciendo ejercicio, que está alimentándose bien, reconocer que está rindiendo académicamente como debe ser, es fundamental. Mostrarle afecto cotidianamente también es, el joven a esa edad se nutre del afecto, de pertenecer, de sentirse parte de tal manera que es básico. Y sobre todo, enfatizo, estar comunicándose continuamente con él, saber cuáles son sus actividades, su vida cotidiana,